Depende mucho del, pues no de la metodología, ¿no? De para qué se quiera. Por ejemplo, en el mercado ya existen diferentes presentaciones de aguacate liofilizado. A veces vienen en cubitos, a veces vienen en mitades y a veces también vienen ya preparados en guacamole. Entonces, lo que se hace en realidad, por ejemplo, en el caso del guacamole, pues ya vimos que al agregarle tomate, jitomate, al agregarle esto de diferentes tipos de picante, ¿no? De chile y más el aguacate, pues ya se vuelve un alimento pues muy húmedo, ¿no? Entonces, lo que se requiere con esta liofilización o secado en frío es bajarle la cantidad porcentual de humedad para luego hacer evaluaciones. No es que te vayan a decir cuánto es, porque también es parte del protocolo, ¿no? No es que sea una información que tengamos todos acceso, sino que a veces las mismas empresas necesitan hacer pruebas, ¿no? Vamos, ejemplo, la reducen del 100% en el cual se encuentra naturalmente el guacamole, hacen una prueba 50, hacen una prueba 25 y hacen una prueba a 12, ¿no? Y ven, la exponen, hacen pruebas de almacén, hacen pruebas de análisis se me olvidó el nombre, de cuánto perduran, ¿no? De cuánto es lo que duran sin echarse a perder, ¿no? Entonces de ahí parten y empiezan a hacer otros análisis hasta obtener el punto en donde ellos obtienen la máxima, eh, el punto óptimo de durabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la liofilización? La liofilización, pues es, a simple vista, es evaporar agua a través del punto de congelación, ¿no? Entonces, a veces los alimentos no sufren modificaciones por este tipo de metodología, ¿no? A contrario a la contraparte que es hervir hasta evaporar, ¿no? Entonces, pero cabe mencionar que sí hay algunas moléculas que sufren por la criogenización. Entonces, sí es algo muy interesante, pero como dijo ayer su compañero, es muy caro, es muy caro, ¿no? Sobre todo tenemos que, antes de la metodología, antes de pasar a la metodología, tenemos nosotros que tener la materia prima mínimo a una temperatura de -80, -70 grados para poder evaporarla, ¿no? Entonces, no se preocupen, les voy a dar vamos a utilizar, vamos a ver un artículo científico, van a tener tiempo para leerlo y analizarlo y lo vamos a discutir. Igual va a tratar sobre la liofilización, ¿no? Va a estar relacionado con la actividad de agua, ¿no? Entonces, el día de hoy nos toca ver modificadores de la AW en los alimentos, pero vuelvo a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el porcentaje de humedad y la actividad de agua? ¿Alguien sabe? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Pues yo tengo que la actividad de agua es toda el agua que está disponible dentro de un organismo, bueno, en un organismo, de un alimento para que haya un cambio físico-químico. Ajá, Y el porcentaje de agua, de lo contrario, pues es la cantidad total de agua que éste tiene. muy bien. Es eso, ¿no? Muy bien, Valeria. El porcentaje de agua, hablamos de todo, completamente todo el alimento, ¿no? Y la actividad de agua, hablamos lo que solamente está disponible para que pueda sufrir el alimento un cambio físico-químico. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿no? Aquí sí hay algo que dejar claro, ¿no? Que no necesariamente la actividad de agua sirve para los microorganismos, también sirve para evitar la acción de hidrolasas que se encuentran en algunos alimentos.
Por ejemplo, la carne, no, perdón, las frutas y las verduras, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder, por ejemplo, cuando pasa la deshidratación de las frutas, por ejemplo, de la papaya o de la manzana, lo que en realidad estamos evitando no es que un hongo la vaya a contaminar, ¿no? Una bacteria, estamos evitando que las mismas enzimas que contiene la manzana y la papaya eh, la degraden, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actividad enzimática, también hay que pensar en que hay procesos enzimáticos y procesos no enzimáticos que alteran las propiedades físico-químicas de los alimentos. ¿Cómo evitamos esto? Pues va a depender del alimento, de la preparación que vayamos a realizar, ¿no? Podemos evitarlo, por ejemplo, en una conserva de manzana, pues agregamos, o una conserva de fresa, podemos hacer una jalea, podemos hacer una mermelada agregando azúcares. Estos van a sustraer todo el agua libre y además si a esto le sumamos un cambio de temperatura o una esterilización parcial, que normalmente aquí en alimentos la conocemos como pasteurización, eh, la vida del alimento va a perdurar, ¿no? O sea, va a ser un alimento más duradero, por así decirlo. Igual pasa con la liofilización, ¿no? Al bajar el porcentaje de humedad por este proceso, pues lo que hace en realidad es liberarse de toda el agua disponible. Entonces, también nos va a ayudar a hacer un alimento más duradero, ¿no? Entonces, aquí estos tres son los puntos más importantes. Si nosotros queremos desarrollar un producto el cual tenga mucha vida de anaquel, necesitamos tener en cuenta estos tres modificadores, estos tres factores, ¿no? Que es la adición de solutos, la temperatura y también modificarle el porcentaje de humedad. Cuando hablamos de solutos, no solamente vamos a hablar de cloruro de sodio, cloruro de magnesio, no solamente vamos a hablar de azúcares, vamos a hablar también de algunos aditivos que nos ayudan además de aportar sabor, nos ayudan también a retirar un poco de la humedad, del agua libre, ¿no? Entonces, aquí viene la parte interesante. Eh, Conocemos, bueno, todavía no les he marcado la asignación, pero los alimentos se pueden dividir en alimentos de alta, media y baja humedad. Pero aquí hay un detalle, ¿cómo podemos predecir la actividad de agua en estos alimentos? Bueno, esto va a depender sobre todo. Hay muchas técnicas, ¿no? Hay métodos algebraicos y también ya existen diferentes tipos de instrumentos para poder medir el AW. Entonces, ustedes creo que ya llevaron fisicoquímica o no. ¿Ya han llevado fisicoquímica o todavía no? Ya, profe, ya lo llevamos. Ok, entonces ya sabrán, se les hará conocida pues la siguiente ley, ¿no? La ley del comportamiento ideal que se conoce como ley de Rolt. Entonces, algunas de estas, por ejemplo, cuando tenemos una preparación o un alimento en el cual estén presentes soluciones binarias y también las podemos clasificar como alimentos multicomponentes, los métodos que se deben utilizar, ojo aquí, es para predecir el AW, no es que vamos a tener un resultado, ¿cómo se dice? Exacto, no vamos a tener un aproximado. Entonces, los que se deberían utilizar son la ley de Raoult, para todos los alimentos que tienen un comportamiento ideal y para los que no tienen comportamiento ideal está la ecuación de Money-Born, está la ecuación de Hildebrand y Scott y también está la ecuación de Norrish, ¿no? Estas normalmente nos sirven
para confitería, es decir, para hacer estos cálculos en galletas, en diferentes cupcakes, en diferentes tipos de confitería, ¿no? Hasta los chocolates. Y hay algunos otros métodos para las soluciones multicomponentes, es decir, esta ecuación de Ross. Aquí, la verdad, no se preocupen, todas estas parten de de la ley de Rolto, ¿no? Entonces, solamente es conocer las fórmulas y hacer esto de sustituciones para poder calcularlos. Vamos a ver unos ejercicios. Los ejercicios se los voy a marcar en asignación para que ustedes puedan realizar y luego yo lo podamos responder entre todos, ¿no? El método de Moneyborn es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque es el más sencillo. Este modelo fue propuesto a partir pues de la ecuación de Raúl, ¿no? La ecuación del comportamiento ideal. Y normalmente esta se utiliza en la predicción de la AW de productos de confitería. Entonces aquí es igual, ¿no? AW es igual a 1 menos 0.27 N. N va a ser igual a los números de mol por agua, ¿no? Entonces es sencillo, tenemos que sacar todos los moles de la solución. Por ejemplo, si hay sacarosa, si hay agua, si hay otro compuesto que podamos identificar, se saca pues los números de moles, se hace una base de cálculo del 100 porque estamos sacando 100 gramos de agua y se calcula, ¿no? Solamente sería multiplicar y luego dividir y obtendríamos un porcentaje. Normalmente se hace para frutas y para mermeladas. Entonces, como les dije, ¿no? Les voy a marcar unos ejercicios para que hagan. Esto no lo suelo evaluar. ¿Por qué? Porque ahorita ya hay instrumentos que nos sirven a nosotros para poder medir la actividad de agua mucho más rápido. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuáles son estos instrumentos? Bueno, para la medición de la actividad del agua hay que tener claro que existen diferentes, ¿no? Y esto va a depender de la muestra a analizar, ¿no? O sea, del analito. Está la medición de presión de vapor, que es introducir una muestra al vacío, tomar los cálculos del tamaño de la muestra y el tiempo de equilibrio y medir si hay pérdidas o no de humedad, ¿no? Esta normalmente se le adiciona, además del alimento, se mete en unas cajas Petri, pueden ser cajas Petri, pueden ser cualquier otro tipo de recipiente. Con sales y agua saturada, entonces ahí se empieza a medir, ¿no? Se miden los pesos, la diferencia de los pesos y se calcula, es sencilla, ¿no? Pero es una de las más tardadas. También están los métodos isopiéticos, en donde se utilizan materiales de referencia, igual utilizando un desecador, ¿no? Se mide temperatura y tiempo. Luego están los más sencillos, que son los de muestreo rápido, ¿no? El higrómetro de punto de rocío, este mide sobre todo la condensación de vapor de agua que se enfría en un espejo, ¿no? Este normalmente se utiliza para cualquier tipo de alimento, pero hay alimentos que de plano son más complejos. ¿Cuál es este higrómetro de punto de rocío? Es el que estamos viendo en la esquina superior derecha, ¿no? Así lucen, así son. Aquí tiene el lugar para poner la muestra. Aquí hay un cristal conectado a una fotocelda y en este cristal se va acumulando el vapor de agua formando rocío y la microcelda detecta esa cantidad y ya nos arroja un valor, ¿no? En el panel. Y gracias a eso hasta podemos medir porcentaje de agua, ¿no? Es lo más interesante de la tecnología. El detalle es que es un material, es una herramienta relativamente cara, ¿no? Ya los de mi época utilizábamos normalmente medición de presión de vapor, isopiéticos, higrómetros de cabello como el de aquí. Pero ahorita la tecnología ha avanzado y ya tenemos más herramientas. Luego están los higrómetros eléctricos, ¿no? Este normalmente tiene alambres y se utilizan sales higroscópicas. Y aquí solamente, pues,
el higrómetro mide el cambio de la conductancia, ¿no? Si hay un cambio, arroja un valor. Luego están también los higrómetros de cabellos. Estos, antes, a mí me tocó cuando todavía estaba estudiando la licenciatura, eh, ver cómo la maestra que nos estaba dando, pues, química analítica, se arrancaba un cabello en una esfera como de cristal, lo depositó, empezó a hacer unas mediciones y hizo su higrómetro de cabello. Lo comparamos con uno que era comercial, que era de uso para alimentos, y la diferencia del error, o sea, tenía error, ¿no? Era de 0.25. Entonces, es algo interesante, ¿no? Cómo saber, cómo es que se comporta. Hoy en día casi ya no se usan el cabello, se usan fibras que son más sensibles a la humedad, ¿no? Y luego está uno de los más exactos, pero es más tardado, que es la interpolación gráfica. Aquí se van a utilizar diferentes soluciones de actividad de agua conocida para poder graficar. Entonces, estas son algunas, existen mucho más y también esto de, pues va a depender también de la marca, ¿no? Por ejemplo, ese higrómetro de punto de rocío puede ser, no me acuerdo qué marca era, pero hay diferentes tipos de marcas en el mercado que pueden ofrecer otros tipos de análisis, ¿no? Sobre todo relacionado con la actividad del agua. Vamos a ver el método de intrapolación gráfica o sea, es mejor ver un video en el cual lo están realizando para poder entenderlo un poco mejor, ¿no? Entonces, por favor, les pido que me avisen si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ok. Es un poco antiguo, ¿no? Pero sirve. Explican qué es lo que se necesita, ¿no? Obviamente aquí, si no vamos a usar la muestra, podemos trabajar con material no estéril. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos conocer en realidad la actividad de agua, pero si vamos a utilizar luego la muestra, necesitamos esterilizar el material. Si se fijan, no tienen guantes. Entonces, lo microbiológico aquí no se aplica. Explican algunos de los errores que hay al hacer el muestreo, ¿no?
Y se debe tener en cuenta el peso inicial y también la muestra de la raza o el gancho. Aquí lo que hay que cuidar es que no vaya a tocar la muestra. Diablos, eso. Pues sí uso y también lo recomiendo igual para deportistas, que pueda ayudar a la recuperación porque tiene como propiedades inflamatorias. Obviamente aquí los cambios que se pueden observar en la muestra eh, no necesariamente es por la solución. Puede ser que sí haya absorbido un poco de humedad en la transferencia, pero también se pueden dar a otros factores. Las soluciones las podemos volver a utilizar siempre y cuando no hayan tocado una muestra. ¿Por qué? Porque esto lo que ocasionaría sería una contaminación por hongos o bacterias. Entonces, hay un problema ahí, habría que esterilizar y habría que volver a reestructurar esa solución. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, después de haber utilizado todo el material, hay que tener en cuenta que hay que lavarlo. Normalmente se nos olvida esta parte, ¿no? Y es algo de lo más complicado, porque después, si estamos trabajando en un laboratorio, nos vamos a quedar sin material, habría que lavar, esperar a que y no pasamos. Profe, perdón, casi no se escucha. Ok. Ahorita les comento.
Ok, ¿ya me escuchan? Profe, gracias. No, gracias por avisar, ¿no? ¿Qué pasa, no? Vamos a ver. El método, como vieron, tarda entre 2 y 24 horas, ¿no? Es un método tardado, pero nos da la facilidad de que, por ejemplo, si llegáramos a trabajar en alguna industria y no cuentas con un manómetro, con un higrómetro, o se echó a perder o entró en realidad en mantenimiento, pues nosotros tenemos la oportunidad de utilizar esta técnica por si se llegara a analizar alguna actividad de agua, sobre todo en las industrias de análisis de alimentos, ¿no? Y también es una buena opción por si nosotros nos dedicamos a la investigación, también podemos utilizar este tipo de metodología. Entonces, es muy interesante, ¿no? Sé que tienen algunas dudas con respecto. El video en realidad es bastante claro. Pero ¿qué pasa si quiero utilizar en lo personal una muestra de crema? ¿Cómo creen que pudiéramos solucionarlo con ese método? Porque vimos que en realidad sirve para sólidos, ¿no? Pero si yo quiero utilizar alguna muestra líquida, ¿cuál sería la solución? Con esa técnica, con ese método, podemos determinar jamones, embutidos, hasta quesos, ¿no? Y fruta y todo lo demás que se pueda sostener en el ganchito. Pero si mi muestra es líquida, ¿cómo le harían? ¿Se podría vaciar directamente en el matraz? Se pudiera vaciar directamente en el matraz y al momento de dejarlas interaccionar con las soluciones de AW, se van a mezclar. Entonces no pudiéramos ver en realidad el cambio, ¿no? De que, por ejemplo, no podríamos ver el efecto de absorción ni de desorción. ¿Cuál sería la solución que ustedes pudieran darle? Hacemos una cotización y pedimos un higrómetro, ¿no? Normalmente no se puede hacer para métodos, para materia líquida, ¿no? O a lo mejor sí necesitaríamos un gancho con cubeta, pero es mucho problema, ¿no? A veces las muestras, aquí no lo dicen, pero para poder medir esta actividad, la muestra debe contar con ciertas características, como lo es el peso y el tamaño. En el caso de los embutidos, pide que sea aproximadamente de 20 gramos hacia arriba, ¿no? Para tener una medición más exacta, tendríamos que utilizar aproximadamente 100 gramos de la materia para poder evaluar esta actividad de agua. Pero aquí en realidad la actividad de agua sí es muy importante, pero con que tengamos un estimado ya podemos trabajar, ¿no? Vamos a ver otro video de otro método. Ya vimos el anterior que fue la interpolación gráfica. Vamos a ver el método estático, a ver de qué trata. Actividad del agua de los alimentos. Otros métodos de determinación. La gran influencia que la actividad de agua tiene sobre el crecimiento y actividad metabólica de los microorganismos, incluyendo la producción de toxinas, así como sobre la velocidad de determinadas reacciones químicas y enzimáticas, ha hecho que numerosos investigadores en todo el mundo se encuentren estudiando la instrumentación y las condiciones más adecuadas para la determinación de este parámetro y se esté obteniendo el valor de AW en diferentes alimentos. La importancia del conocimiento de la actividad de agua en los alimentos ha inducido a organismos internacionales
a recomendar el establecimiento legal de los límites máximos para el valor de AW de los alimentos. Los esfuerzos en esta línea requieren el establecimiento de métodos seguros y precisos para la medida y o cálculo de la actividad del agua de los alimentos. La diversidad de métodos, técnicas y aparatos desarrollados para la medida de la actividad de agua hacen que se puedan clasificar según se basen en las medidas de las propiedades coligativas del agua, tales como la presión de vapor, la presión osmótica, la depresión del punto de congelación, la elevación del punto de ebullición o las basadas en la psicrometría, psicrómetros termoeléctricos y de punto de rocío, o bien los que utilizan métodos isopiésticos, tales como la interpolación gráfica, células de equilibrio por proximidad, etc. Igualmente se pueden utilizar métodos basados en la higrometría o en tensiómetros. La clasificación más acertada es la que diferencia los métodos en dos categorías. Por un lado, aquellos que requieren el uso de instrumentos comunes de laboratorio, y por otro, los que necesitan para su determinación aparatos especiales. Entre los pertenecientes al primer grupo se encuentran la equilibración bitérmica, el método de las isotermas de sorción de humedad o equilibrio esopiéstico, la medida de la depresión del punto de congelación o el método de papel de filtro impregnado con sales. Un método basado en la variación del color inducido por la humedad o el método de interpolación gráfica. Hoy vamos a trabajar con el método de interpolación gráfica. En este método se determina el aumento o disminución del peso de las muestras de un alimento colocadas en cámaras en las que se mantienen diferentes humedades relativas. Al representar las variaciones de peso de las muestras en función de la humedad relativa, la curva obtenida corta a la recta horizontal de variación de peso nula en un punto cuya abscisa corresponde a la actividad de agua de la muestra. Para este método, lo primero que vamos a hacer es tomar recipientes, en este caso son tuppers, que van a actuar como cámaras cerradas. Elegimos dos sales con las que vamos a trabajar, en este caso hidróxido de potasio, y vamos a crear una solución saturada. Agregamos agua destilada, suficiente como para que tengamos agua que cubra todo el fondo. Y por supuesto las sales no se terminen de disolver. Vamos a esperar y ver cómo se va disolviendo la sal, pero para que esté saturada siempre tenemos la precaución de que se vean piedras o escamas sin disolver. A continuación vamos a poner un portamuestra. Esto va a oficiar de soporte para la cápsula en la que vamos a colocar nuestra muestra de alimento. Ahora procedemos a hacer lo mismo con otra sal. En este caso, sulfato de potasio. Las características de estas sales son que su actividad de agua es conocida para una solución saturada a determinada temperatura. Existen tablas a 20 grados, a 25 grados o a 30 grados que nos dan la actividad de agua de la solución saturada de cada una de estas sales. Es importante, cuando vamos a trabajar por el método de interpolación, elegir dos sales que tengan actividad de agua lo más diferente posible entre sí. Y si queremos ser un poquito más ambiciosos, que estemos seguros que la actividad de agua que nos va a dar el alimento que vamos a estudiar se encuentre comprendida entre los valores de actividad de agua de estas dos sales.
Ahora vamos a proceder a pesar la muestra. Para pesar la muestra vamos a utilizar crisoles que estén limpios y secos dentro de un desecador. Vamos a anotar primero el peso del crisol solo. Estamos utilizando una balanza analítica, quiere decir que vamos a utilizar todas las cifras significativas que la balanza nos provea. Y vamos a proceder a pesar entre 0,1 y 0,5 gramos de muestra. Es importante no pasarnos de este valor porque luego vamos a querer que nuestro sistema alcance un equilibrio. Anotamos el peso del crisol más la muestra y podemos proceder a colocar nuestro crisol con la muestra dentro de uno de los tuppers, dentro de una de nuestras cámaras de equilibrio. La precaución que tenemos que tener es que el crisol no entre nunca en contacto con la solución salina saturada. Por eso es que habíamos puesto antes algo de soporte. Ahora vamos a hacer lo mismo con la cámara con la otra sal. Anotamos exactamente el valor del peso del crisol más la muestra. Y ahora podemos ver que ya tenemos las camaritas prontas para llevar a una estufa. La estufa va a estar seteada a una temperatura que nosotros ya sabemos que corresponde a la tabla de la cual conocemos la actividad de agua de las soluciones saturadas. Lo que sucede adentro de esta cámara es que luego de un tiempo de equilibrio, generalmente esperamos 24 horas, no menos de eso, la humedad relativa dentro del ambiente se va a equilibrar al punto al que las presiones de vapor se equilibren. Entonces, nuestra muestra de alimento o va a absorber a humedad del ambiente o va a desorber humedad al ambiente, dependiendo del desequilibrio que tenga su actividad de agua respecto a la actividad de agua de la solución saturada. Al contar las dos muestras, los dos tuppers con soluciones de sales diferentes, el punto de equilibrio de ambas será diferente y la cantidad de humedad que la muestra absorba o desorba va a ser diferente en cada uno de los tuppers. Vamos a llevar esto a la estufa, lo vamos a dejar 24 horas y luego vamos a proceder a sacar la muestra con el crisol y a volver a tomar su peso. Esa diferencia de peso es la que a nosotros nos va a dar la idea de la absorción o desorción de humedad, lo cual va a ser mediante el método de interpolación gráfica en el cruce de las abscisas nos va a dar la actividad de agua de nuestro alimento a esa temperatura.
Luego de 24 horas vamos a proceder a a pesar el crisol con la muestra. La precaución que hay que tener en este momento es que esta medida debe hacerse rápidamente, porque debemos recordar que estamos sacando el crisol de un sistema en equilibrio cerrado adentro del tupper y ponerlo a humedad ambiente nuevamente, vamos a romper ese equilibrio. Si nos demoramos en tomar el peso, podemos notar cómo el peso de la muestra varía y esto se da a que nuevamente la muestra va a estar tomando humedad del ambiente o entregándoselo. Cuando trabajamos con tamaños de muestras tan pequeñas, ese error puede ser muy significativo. Ahora podemos ver claramente la diferencia entre una muestra y la otra, como una se secó y como la otra tiene aparentemente mayor humedad. Esta humedad la obtuvo del agua de la solución saturada y la muestra de la izquierda agregó humedad a la solución saturada. Ahora podemos proceder a hacer el cálculo mediante la diferencia de peso de las muestras, o sea que es humedad absorbida o desorbida, y mediante interpolación gráfica podemos obtener en el cruce de las abscisas la actividad de agua de nuestra muestra. ¿Por qué el método de interpolación gráfica nos da que la actividad de agua de la muestra es la del cruce con las abscisas? Porque podemos suponer que podemos armar una cámara o un tapercito con una sal en una solución saturada a una actividad de agua tal que nuestra muestra no va ni a absorber humedad del ambiente ni se la va a entregar, porque la actividad de agua de mi muestra coincide con la actividad de agua de la solución saturada de dicha sal. Entonces, les explico, ¿no? Vimos dos ejemplos que los resultados se obtienen por interpolación gráfica. Sin embargo, el método que se emplea es diferente. Entonces, ahora ya vieron que con el del gancho y el desplome se pueden medir cárnicos o productos sólidos que se puedan, pues, enganchar, ¿no? Y con este método estático ya vimos que es la preparación de una, vamos a decirle, cámara en la cual va a estar en contacto la muestra. Vieron que en este caso fue un deshidratado de pescado. Puede ser también, puede ser la miel, puede ser algún producto líquido, ¿no? Pero existen otras herramientas en las cuales pues es mucho mejor utilizarlas que hacer toda esta metodología. Esta metodología en realidad se hace cuando no tenemos el equipo especializado. O sea, no es que diga que no es mejor o es peor, ¿no? Siempre el método va a estar orientado hacia lo que tenemos primero que nada, porque a veces quisiéramos tener alguna herramienta pues súper de tecnología de punta, pero pues en realidad bastaba con hacerle una interpolación gráfica, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Duda? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, por mi parte sería todo el día de hoy. La hora de laboratorio voy a aprovecharla para marcarles las asignaciones y ya el día de mañana terminar con esta unidad, que es la más cortita. Entonces, pues el día de mañana nos ponemos de acuerdo. Si llegamos a acabar, nos pondríamos de acuerdo para la fecha del examen. Entonces, por mi parte es todo. Les deseo un excelente día y nos vemos hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Nos vemos. Ojo, no es necesario asistir a la clase de hoy, ¿no? O sea, voy a utilizar ese tiempo nada más para que ustedes puedan revisar las asignaciones, ¿de acuerdo?